Hay algo enterrado en las montañas de Zacatecas que está obligando a muchos arqueólogos a hacerse una pregunta incómoda. ¿Y si algunas civilizaciones antiguas sabían más de lo que creemos? Y también eran más peligrosas de lo que nos contaron. Imagina esto. Vas subiendo una sierra seca, en pleno centro de México. El aire se vuelve más delgado, el polvo se mete en la garganta, y justo cuando piensas que no hay nada más que roca y silencio, empiezas a distinguir formas. Primero parecen sombras, luego se vuelven líneas, y de pronto son muros. Muros enormes, de piedra, recortados contra el cielo, columnas, plataformas, terrazas. Una construcción tan brutal que tu cerebro tarda unos segundos en aceptarlo. Esto no es una roca, es una ciudad. Pero una ciudad puesta en el lugar menos lógico posible, porque esto no está junto a un río, ni en un valle fértil, ni cerca de un camino cómodo. Está literalmente colgada de laderas empinadas, sobre peñascos imposibles, como si hubiera sido levantada para vigilar o para resistir. Ese lugar se llama La Quemada, y desde el primer momento incluso el nombre parece una advertencia. A veces también se asocia con relatos antiguos que hablan de 7 cuevas, lugares de origen, entradas, no como una historia bonita, sino como un eco de algo que la gente prefería no pronunciar demasiado. Y lo más inquietante es que La Quemada no fue un campamento pequeño ni un sitio de paso. Fue un centro enorme, con zonas ceremoniales, estructuras defensivas y espacios que claramente requerían organización, mano de obra y una autoridad capaz de mandar. Aquí es donde la pregunta te golpea de frente. ¿Por qué construir algo así aquí arriba? La respuesta fácil sería por seguridad, pero no cuadra del todo, porque levantar murallas, columnas y edificios en una montaña así no es solo buscar protección, es querer dominar. Es construir una presencia para que se vea desde el valle, para que quien mire desde abajo entienda el mensaje sin que nadie tenga que decirlo. Si subes, entras en nuestro mundo. Los primeros exploradores del siglo XIX quedaron desconcertados. Algunos pensaron que aquello debía ser otra cosa, casi imposible para su época. Otros lo atribuyeron a imperios conocidos, como si fuera un puesto avanzado de alguien famoso. Pero La Quemada no encajaba del todo en ningún molde, y cuanto más se investiga, más se repite una idea. Este sitio no era una ciudad normal. Era una fortaleza ritual. Un lugar donde el poder no se mostraba con discursos, se mostraba con piedra. Y lo que había dentro no era para cualquiera, porque si la ciudad ya impresiona, lo que encontraron bajo ciertas estructuras cambia por completo el tono de esta historia. En zonas ceremoniales y espacios clave, aparecen señales de que aquí no solo se vivía y se comerciaba, aquí se controlaba a la gente desde el miedo, desde el espectáculo, desde rituales que no parecen pensados para celebrar, sino para imponer. Y cuando entiendes eso, La Quemada deja de parecer un asentamiento extraño en una montaña y empieza a verse como lo que realmente pudo haber sido. Un lugar diseñado para intimidar, para que quien llegara sintiera que estaba entrando en un territorio donde las reglas no eran humanas, eran sagradas, y por eso mismo eran peores. Porque si había algo que sostenía esta ciudad colgada del abismo, no era solo piedra, era un sistema de control, un sistema ceremonial y una élite que sabía exactamente lo que hacía. Y ahora sí, si te quedas conmigo, vamos a entrar en el primer hallazgo real que confirmó que esto no era una ciudad bonita, ni una simple ruina antigua. Fue el momento en que los arqueólogos entendieron que La Quemada guardaba algo más, un patrón, y ese patrón olía a ritual y a violencia. Cuando los arqueólogos empezaron a estudiar La Quemada con más detalle, lo primero que les llamó la atención no fue un objeto extraño, ni un símbolo misterioso, sino algo mucho más básico: la arquitectura, los muros, porque no eran muros normales. Estaban construidos con lajas de piedra perfectamente encajadas, sin mortero, sin unión visible,
y algunos alcanzaban hasta 6 metros de altura. 6 metros. En una montaña. Sin maquinaria moderna. Sin ruedas. Sin animales de carga grandes. Solo manos humanas, cuerdas, rampas improvisadas y una organización casi obsesiva. Y aquí aparece la primera señal clara de que esto no se hizo porque sí. Estas murallas no estaban pensadas solo para defenderse. Estaban diseñadas para impresionar, para que cualquiera que se acercara desde el valle tuviera que levantar la cabeza y sentir una mezcla muy concreta de emociones: pequeñez, miedo y respeto. Era arquitectura como mensaje. Arquitectura como amenaza silenciosa. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando los investigadores entraron en una estructura conocida como el Salón de las Columnas. Un espacio ceremonial enorme, sostenido por 11 columnas de piedra maciza, capaces de soportar un techo que cubría cientos de metros cuadrados. Imagínalo por un segundo. Entrar ahí sin luz eléctrica, solo con antorchas, sombras gigantes moviéndose por las paredes, el eco de pasos y voces reverberando entre las columnas. No era un lugar para reuniones casuales. Era un escenario. Y como todo buen escenario ritual, ocultaba algo bajo el suelo. Cuando comenzaron las excavaciones, los arqueólogos encontraron cientos de fragmentos de cerámica. No rotos al azar, no acumulados por abandono. Estaban distribuidos siguiendo patrones específicos, repetidos una y otra vez. Era evidente que cada ceremonia terminaba de la misma forma, rompiendo objetos rituales de manera intencional. Pero lo más inquietante no fue la cerámica en sí, sino lo que contenía. Análisis posteriores detectaron restos de sustancias psicoactivas, plantas alucinógenas, hongos sagrados, semillas con efectos potentes sobre la percepción. Esto no era una religión pasiva. Los rituales de la quemada implicaban alterar la conciencia. Los sacerdotes no rezaban, viajaban. Entraban en estados mentales donde creían comunicarse con entidades, con ancestros, con fuerzas que no pertenecían al mundo cotidiano. Y lo más inquietante es que estos rituales no eran excepcionales ni esporádicos. Todo indica que formaban parte de la rutina ceremonial del sitio. Era un sistema, repetido, controlado. Pero si piensas que esto es lo más perturbador que encontraron, todavía no hemos llegado al punto donde incluso los arqueólogos más experimentados tuvieron que detenerse y replantearse qué tipo de lugar estaban excavando. Porque muy cerca de estos espacios ceremoniales apareció una estructura que no deja margen para interpretaciones suaves. Un elemento que conecta la quemada con el lado más oscuro de Mesoamérica, los tzompantlis, altares de cráneos. Y aquí es donde la historia cambia de tono por completo, porque una cosa es saber que en Mesoamérica existían sacrificios rituales, y otra muy distinta es analizar los restos y descubrir cómo, a quiénes y con qué propósito se realizaban. En la quemada, los cráneos encontrados no contaban una historia de guerra rápida ni de ejecuciones simples. Contaban algo mucho más calculado, más cruel. Y cuando los forenses empezaron a leer las marcas en los huesos, quedó claro que este lugar no solo dominaba a través del simbolismo, también lo hacía a través del terror ritualizado. Y lo que revelaron esos cráneos es tan perturbador que obliga a preguntarse si la quemada no era solo un centro de poder, sino un laboratorio del miedo. Los tzompantlis de la quemada no eran simples exhibiciones simbólicas. Cuando los arqueólogos analizaron los cráneos, entendieron que estaban ante algo mucho más sistemático. Las marcas en las vértebras cervicales mostraban decapitaciones limpias, precisas, realizadas por manos expertas. No había improvisación. Pero lo que realmente heló la sangre de los investigadores fueron otros detalles. Perforaciones en los huesos del cráneo hechas cuando la persona aún estaba viva. Agujeros deliberados, cuidadosamente colocados. No eran errores ni daños post-mortem, eran actos intencionales.
y eso cambia por completo la interpretación del sitio. Porque aquí el sufrimiento no era un daño colateral del ritual, era parte central del ritual. Algunos investigadores sostienen que el dolor extremo era visto como una forma de energía, que cuanto más prolongada la agonía, más poderoso era el sacrificio ofrecido a los dioses. No podemos afirmarlo con certeza absoluta, pero las evidencias físicas son claras. Esto ocurrió, y ocurrió muchas veces. La quemada ya no podía entenderse solo como un centro ceremonial o político. Era también un lugar donde la violencia estaba ritualizada, normalizada y convertida en herramienta de control. Y ese control no se limitaba al espacio interno del sitio. Se extendía hacia el territorio a través de una infraestructura que sorprendió incluso a los expertos más escépticos. Las calzadas. Caminos elevados de piedra que se extendían kilómetros desde el núcleo principal hacia asentamientos secundarios. No eran senderos improvisados. Eran verdaderas autopistas antiguas, con muros laterales de más de 2 metros de altura. Caminos que protegían a quienes los transitaban. Y que al mismo tiempo canalizaban el movimiento, lo controlaban, lo vigilaban. A lo largo de estas rutas se encontraron puntas de flecha, restos de barricadas quemadas, señales inequívocas de enfrentamientos armados. Todo indica que estas calzadas no solo servían para el comercio, eran corredores militares, vías de dominio, arterias de un sistema de poder que conectaba a la quemada con su territorio circundante. Pero aquí aparece un detalle que vuelve a descolocar a los investigadores. Varias de estas calzadas presentan alineaciones astronómicas extremadamente precisas. Algunas coinciden con el solsticio de verano, otras con la salida de Venus. Eventos celestes con profundo significado ritual. Esto sugiere que los caminos cumplían una doble función, práctica y simbólica. Eran rutas de guerra y comercio, pero también caminos sagrados, procesiones que unían lo humano con lo divino. Imagina una marcha de guerreros avanzando al amanecer, con el sol alineándose perfectamente con la calzada. No era casualidad, era un espectáculo calculado, una demostración de que quienes gobernaban la quemada no solo controlaban la tierra, también el cielo. Y mantener un sistema así requería recursos enormes, recursos que no provenían de la región inmediata. La respuesta estaba enterrada en el corazón del sitio, bajo una estructura conocida como la pirámide votiva. Allí, los arqueólogos encontraron más de 200 ofrendas distribuidas en distintos niveles. Y esas ofrendas revelaron algo clave. La quemada no estaba aislada. Estaba conectada con toda Mesoamérica. Conchas del Pacífico, turquesa del norte, plumas de guacamaya, cerámicas de estilos lejanos. Objetos que viajaron cientos, incluso miles de kilómetros. La élite de la quemada acumulaba estos bienes no solo por riqueza, sino por poder simbólico. Cada objeto era una prueba de alcance, de influencia, de dominio. Pero entre esas ofrendas apareció algo más inquietante. Pequeñas figurillas de barro con rasgos humanos distintos, diferentes rostros, tocados, vestimentas. Algunos investigadores creen que no eran simples adornos. Podrían representar pueblos sometidos, aliados, enemigos, o incluso sacrificados. Un registro ritual de la diversidad humana que orbitaba alrededor del poder central. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si la quemada era capaz de controlar rutas, personas, rituales y símbolos a escala regional, ¿qué más ocultaban sus estructuras más profundas? La respuesta comenzó a emerger cuando los arqueólogos dejaron de mirar solo hacia arriba y empezaron a excavar hacia abajo. Porque bajo la quemada, literalmente, existía otro mundo. Un mundo subterráneo que cambiaría por completo la interpretación del sitio y llevaría esta historia a un nivel todavía más perturbador. Cuando los arqueólogos comenzaron a explorar las zonas residenciales de la quemada, esperaban encontrar viviendas, utensilios domésticos, restos de una vida cotidiana relativamente normal.
Lo que encontraron fue algo muy distinto. Espacios especializados, separados del resto del asentamiento, donde se trabajaban materiales que no pertenecían a esa región. Talleres cuidadosamente organizados, con evidencias de una producción altamente técnica. Allí aparecieron cristales de cuarzo tallados con una precisión milimétrica, espejos de obsidiana pulida capaces de reflejar con una nitidez sorprendente incluso siglos después, y ornamentos de jade trabajados con una sofisticación que algunos expertos han comparado con la joyería moderna. Pero lo verdaderamente desconcertante no era la calidad del trabajo, sino las herramientas asociadas a estos objetos. Instrumentos de corte fabricados con aleaciones metálicas que, según los análisis, requerían temperaturas de fundición superiores a las que supuestamente podían alcanzarse en esa época. Cobre mezclado con estaño en proporciones complejas. Técnicas que no encajan del todo con el conocimiento tecnológico que atribuimos a las culturas del norte de Mesoamérica. Para algunos investigadores, esto sugiere que en la quemada existieron saberes metalúrgicos avanzados que se perdieron tras el abandono del sitio. Conocimientos que nunca fueron transmitidos. Pero otros van más lejos y plantean que estos materiales pudieron llegar a través de redes comerciales tan amplias que todavía no comprendemos del todo, conectando la quemada con civilizaciones lejanas de las que apenas tenemos referencias. En medio de estos talleres apareció otro hallazgo inquietante: espacios que no encajaban con una producción artesanal común, superficies manchadas, recipientes con residuos químicos, rastros de mercurio, antimonio y arsénico. Elementos extremadamente tóxicos que requieren una manipulación cuidadosa. No eran accidentes, eran laboratorios primitivos. Lugares donde se mezclaban minerales, plantas y sustancias con fines que aún hoy resultan difíciles de interpretar. Estudios publicados en revistas especializadas sugieren que estos compuestos estaban directamente ligados a los rituales del sitio. Los sacerdotes de la quemada no solo eran líderes religiosos, eran químicos, metalurgistas y experimentadores. Personas que alteraban el cuerpo y la mente como parte de su relación con lo sagrado. Pero el hallazgo que terminó de romper cualquier idea convencional sobre la quemada llegó cuando los investigadores descendieron a las cuevas naturales bajo el asentamiento. Un sistema subterráneo extenso, modificado artificialmente. Paredes alisadas, túneles ampliados, cámaras excavadas con intención clara. No eran simples refugios. Eran espacios ceremoniales ocultos bajo la montaña. En esas cámaras se encontraron pinturas rupestres que no se parecen a nada conocido en el arte mesoamericano. Figuras humanoides con proporciones imposibles, cabezas desmesuradas, extremidades alargadas. Y lo más inquietante, ojos que parecen brillar incluso en la oscuridad, pintados con pigmentos que contienen minerales fosforescentes. Una teoría sostiene que estas imágenes representan a los sacerdotes vistos durante estados alterados de conciencia. No lo que eran, sino lo que creían convertirse mientras realizaban sus rituales. Pero hay otra interpretación más perturbadora. Algunos investigadores independientes sugieren que estas figuras podrían representar entidades, seres que, según las creencias del lugar, habitaban en las profundidades de la tierra y solo podían ser contactados a través de rituales específicos realizados en estas cámaras subterráneas. Alrededor de las pinturas se hallaron ofrendas extrañas, esqueletos de animales no propios de la región, enterrados en posiciones rituales, cristales colocados siguiendo patrones geométricos precisos, fragmentos de un material cristalino aún no completamente identificado que emite una leve luminiscencia en la oscuridad. Todo apunta a que estas cuevas no eran simples lugares de culto, eran laboratorios espirituales, espacios donde se experimentaba con los límites de la conciencia humana, donde los sacerdotes descendían para cruzar fronteras invisibles entre mundos. Y es aquí donde la historia de la quemada empieza a girar hacia su desenlace. Porque tras siglos de actividad intensa, rituales extremos y control absoluto, algo ocurrió.
algo que hizo que todo se detuviera de forma abrupta, sin guerras visibles, sin destrucción masiva, sin un enemigo claro. La siguiente capa arqueológica no muestra continuidad, muestra silencio. Y ese silencio plantea una pregunta que todavía hoy nadie puede responder con certeza. ¿Qué obligó a los señores de la Quemada a abandonar un lugar donde concentraban tanto poder? Las evidencias indican que alrededor del año 1200 de nuestra era, la Quemada fue abandonada de manera abrupta. No hay señales claras de una invasión extranjera, no se encontraron capas de destrucción masiva ni restos de incendios generalizados. Tampoco hay indicios de un abandono progresivo. Simplemente, la actividad cesa. Como si un día el lugar hubiera sido vaciado de vida y dejado atrás de forma definitiva. Las excavaciones más recientes han aportado una posible pista inquietante. En los niveles superiores del sitio se encontraron depósitos de ceniza volcánica, pero no proceden de volcanes cercanos. Los análisis geológicos indican que la ceniza proviene de erupciones ocurridas a cientos de kilómetros de distancia. Para algunos investigadores, esto pudo provocar cambios climáticos temporales que afectaron la agricultura y el abastecimiento. Pero otros sostienen una interpretación distinta. En las cosmovisiones mesoamericanas, fenómenos como la caída de ceniza eran señales divinas. Advertencias. Mensajes que no podían ser ignorados. Y lo que resulta perturbador es que en las cuevas subterráneas se hallaron evidencias de rituales finales distintos a todos los anteriores. Más intensos, más desesperados, como si los sacerdotes hubieran intentado comunicarse con sus dioses por última vez, buscando respuestas o permiso para abandonar el lugar. Después de eso, silencio. La Quemada se convirtió en una ciudad fantasma, preservada por el clima seco y el aislamiento, hasta que fue redescubierta siglos después. Pero incluso tras su abandono, el sitio guarda un último enigma. En el punto más alto del asentamiento se alza una estructura conocida como la Ciudadela, un complejo arquitectónico tan avanzado que su construcción habría sido un desafío incluso con tecnología moderna. Sus muros están formados por bloques megalíticos de varias toneladas, encajados con una precisión tan perfecta que no es posible introducir ni una hoja de papel entre las juntas. Lo más desconcertante es que estos bloques no proceden de canteras cercanas. Fueron transportados desde formaciones rocosas ubicadas a más de 30 kilómetros, atravesando barrancos y terrenos imposibles. Y sin embargo, allí están. Cuando los arqueólogos lograron acceder al interior de la ciudadela, descubrieron que no se ingresaba por puertas convencionales. El acceso original se realizaba a través de túneles excavados directamente en la roca viva. Pasajes estrechos, diseñados para permitir el paso de una sola persona. Un filtro físico y simbólico. En las paredes de estos túneles se encontraron nichos del tamaño exacto de una cabeza humana. Los análisis sugieren que no estaban vacíos. Contenían cráneos colocados como guardianes eternos del ascenso. Al final del recorrido, la ciudadela se abre en una cámara circular perfecta. Las paredes están cubiertas por una superficie pulida y reflectante que multiplica cualquier fuente de luz, creando la ilusión de estar rodeado de estrellas. Pero lo verdaderamente extraordinario está en el suelo. Allí se encuentra un mapa tridimensional tallado directamente en la piedra. Representa con precisión milimétrica toda la región circundante. Montañas, valles, ríos, asentamientos. Un mapa imposible para su tiempo. Incluye detalles que solo podrían obtenerse desde una perspectiva aérea. Junto a él, aparecieron piezas móviles de jade, obsidiana, oro y turquesa, todas con grabados microscópicos. Los análisis revelaron que estas piezas contenían restos de sangre humana, no sangre antigua y residual, sino indicios de uso ritual recurrente. Cada decisión tomada sobre ese mapa parecía exigir un sacrificio.
como si el poder político, militar y espiritual de la quemada se hubiera ejercido allí, sobre piedra y sangre. Estudios posteriores demostraron que la cámara funcionaba también como observatorio astronómico. Pequeñas perforaciones en el techo permiten que la luz del Sol y la Luna incida sobre puntos específicos del mapa durante solsticios y eventos celestes clave. Pero el hallazgo que cambió todo fue el descifrado parcial de los símbolos grabados en las piezas. No era decoración, era un sistema matemático complejo. Cálculos astronómicos, ciclos climáticos, predicciones de eclipses futuros. Incluso registros de eventos que, según las dataciones, ocurrieron décadas después de haber sido grabados. Archivos de hueso encontrados en otras zonas del sitio refuerzan esta idea. Huesos humanos grabados con símbolos que parecen registrar sequías, migraciones, epidemias y catástrofes antes de que ocurrieran. Una biblioteca macabra donde la historia se escribía con restos humanos. El último de estos archivos describe la llegada de hombres con caras de metal que traerían enfermedad del alma y harían que los dioses guardaran silencio. Para algunos, una referencia directa a los conquistadores españoles. Para otros, una advertencia interna. Un colapso espiritual provocado por rituales cada vez más extremos. Lo cierto es que tras ese último mensaje,